Muy buenas a todos oyentes. Estamos aquí otra semana más en Al Loro Podcast. Hoy con Dani Roque, yo y un nuevo invitado que ya había venido hace un par de meses, ¿no? Sí, yo creo que he estado aquí hace ya como 2 meses, Está así, sí. aquí Paula Martín, Paula a punto de NZ con nosotros. Y hace un par de meses estuviste hablando de flexibilidad y demás. Y hoy traemos otros temas también en los que, bueno, tenemos experiencia, ¿no? Como siempre, pues recordaros que estamos aquí en la Radio Universitaria de León y nos podéis escuchar en la 106.6 FM León o 105.0 FM Ponferrada. O también en la radio universitaria, que es www.radiouniversitaria.com, fácilmente. Luego también estamos en YouTube y tenemos una newsletter en la que podéis suscribiros, ¿vale? Es muy sencillo, entráis en la descripción, ahí aparece newsletter, pincháis y nos dais el mail y todas las semanas pues un poquito contenido extra de cada episodio, ¿vale? Y nada, pues hoy, ¿qué tal ha ido toda la semana, Dani? Pues ha ido muy bien, ya con ganas de veros y comentar los temas más frescos de la semana. Y sin mucha novedad, la verdad. ¿Qué tal vosotros? ¿Qué tal, Paula? Ay, pues muy bien. La verdad que esta semana ha sido de poco trabajo, enfocándome en mí, en mis entrenamientos, así que yo creo que la mejor semana de todas. ¿Qué tal sienta volver a la radio? Muy guay, lo echaba de menos. Echaba de menos estar aquí en la pecera con vosotros, en este espacio, que está guay, me mola. Qué bien, qué bien. Nada, yo bien, estoy ahí, que se acerca el verano, entonces cogiendo la ropa fresca, sacándola de la nevera, para ya estar a punto para el verano. Es que mayo es un mes para los bailarines complejo, ¿eh? Igual habría que hacer un tema de al loro podcast de cómo es mayo para los bailarines. Ojo, sí, siempre es un poco stranger, Sí, pero hoy traemos otras cosas. Traemos lo que pedís, las cosas más frescas. Y vamos a hablar de baile, como siempre hablamos, y también vamos a hablar de nuestra experiencia a la hora de lo más formal del baile. Hemos hablado mucho del baile underground, ¿no? Del breaking, del popping, también hemos hablado de las raves. Hoy vamos a hablar un poco de las academias. Hoy que no está Milini y Andy. Hoy, aprovechando que no está Andy, vamos a hablar de este tema. Claro, por cierto, hoy no ha podido venir Milín, su primera falta, ¿vale? Pero bueno, espero que estemos a la altura de sus opiniones. Sí, nos falta un filósofo aquí. Sin duda. Bueno, ya directamente entro ya preguntándoos, ¿vale? Sí. Porque aquí los tres hemos sido o somos profesores de baile. Entonces, os pregunto, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Me gustaría que hablarais un poco tanto como desde que empezasteis hasta ahora, ¿no? Si ha habido también alguna diferencia, dando clases de baile, y también si podéis decir en qué estilos o qué modalidades, pues perfecto. Si quieres empezar tú, Paula. Vale, pues yo empecé a dar clases de baile a los 18 en Academia de Baile Raquel Gómez en Salamanca. Por si algún día esto lo escuchan, un saludo y un beso muy fuerte a Nuria y a Raquel, que para mí son como mis segundas madres. Y empecé dando lo que era baile moderno a niños. Cuando yo entré a dar clases de baile, o sea, yo venía de tener formación de ballet, también me había formado en hip hop, por aquellas también se llevaba mucho lo del funky, estaba también tomando clases de funky. Y bueno, yo en el momento que empecé a dar clases, lo que tenía claro es que yo iba a dar las clases como a mí me hubieran gustado que me tratasen cuando yo era niña y estaba más que en el baile, en la gimnasia rítmica. Yo tuve como muchas experiencias diferentes, tanto buenas como no tan buenas dentro de la rítmica, entonces yo de ahí aprendí mucho a cómo me gustaría a mí, cómo hubieran tratado en ciertas circunstancias a la hora de, bueno, pues a lo mejor de una competición o maneras de hablar. Entonces siempre lo he intentado eso llevar a mi terreno y para mí era muy importante empatizar con los niños, entender que cada uno venía de un sitio diferente y siempre hacer esa escucha activa hacia los niños. O sea, porque muchas veces, o al menos se lo percibía yo, como que a los niños se les trataba como si fueran tontos, por perdón por la expresión. Es verdad. Y yo me he dado cuenta de que es que realmente no lo son, porque yo al empezar con 18 años me acordaba mucho de cuando yo tenía 8 o 9 y era como,
tío, tenía conciencia, sabía lo que me decían, entonces siempre he intentado tirar de eso, de intentar como ponerme yo a su nivel, no de hacer el tonto y tal, pero sí decir, a ver, son niños, vienen aquí a pasarlo bien, entonces siempre intentaba darles ese refuerzo positivo, que aprendiesen. Para mí era muy importante la técnica del baile, y me dirás, ¿qué es eso para ti la técnica del baile? Para mí era muy importante que entendiesen musicalidad y que aprendiesen a disociación, porque creo que teniendo una buena disociación de ser consciente de cada parte de su cuerpo y aprendiendo a escuchar la música, luego cuando salieran de mí, o sea, del baile moderno, ya iban a poder elegir lo que ellos quisieran, porque al final el baile moderno para mí era como comercial. Plan, ¿qué les doy de baile moderno? Pues yo me centré en eso. Entonces, cuando yo empecé a dar clase, me enfocaba muchísimo en ese aspecto, y luego a medida que he ido evolucionando, pues también he aprendido a lo mejor que les tenía que llevar también por más estilo freestyle, porque yo al principio, por ejemplo, como no, la gimnasia rítmica es todo lo contrario al freestyle, pues yo era quizá lo que menos trabajaba en las clases. Entonces sí que he notado que a medida que he ido evolucionando, yo también les empecé a meter algo de freestyle, porque dije, jolín, esto también es importante, porque a mí esto me faltó, pero claro, lo tuve que trabajar mucho más hasta que yo me atreví a meterlo en una clase, porque luego eso es otro tema muy importante, no todo el mundo que baila bien puede dar clase. O sea, tienes que tener una formación diferente. Entonces, para mí ha sido ese recorrido, y luego también es verdad que me formé en twerk, y ya después empecé a dar clases de twerk, y las clases de twerk las enfocaba de otra manera completamente diferente, porque ahí sí que hay unos pasos básicos que tú tienes que enseñar, hay otro tipo de progresiones, porque en el twerk sí que hay gente que a lo mejor parece que nace con vibraciones, y otra gente que a lo mejor se tira un año para hacer una vibración. Entonces esa manera de enfocarlo ya sí que fue un poquito diferente. Me llama la atención eso. Entonces, ¿tú notaste diferencias a la hora de enseñar twerk, por ejemplo, que el baile moderno? O sea, ¿qué diferencias notaste así a la hora de enseñar? Pues, o sea, para empezar, cuando yo les daba baile moderno, o sea, a lo mejor a pasos básicos como puede ser un pas de bourrée, pues sí le llamaba pas de bourrée. A un wave, pues sí le llamaba wave. Pero yo asociaba mucho, por ejemplo, si yo quería que los niños hicieran un círculo atrás con el brazo, para mí no era círculo atrás con el brazo, era dibujamos un sol enorme porque tiene que iluminar, y si tú haces así un círculo chiquitito, ese sol no ilumina. Me iba mucho a imágenes que ellos pudieran asociar para entenderlo. Sin embargo, en el twerk no. En el twerk era mucho más técnica de, vale, chicas, pues si queremos hacer un shake es el típico movimiento como de que el culo va hacia arriba en una posición de sentadilla. Era como, vale, pues nuestra espalda está formada por este músculo, este músculo y este músculo. Tú tienes que contraer tu lumbar. Eso a un niño no se lo puedo decir, porque se va a quedar con cara de espalda, que es la lumbar. Entonces sí que era muchísimo más técnica con ellas, y me gustaba mucho que entendiesen qué estaban haciendo, porque un paso de twerk tú lo puedes sacar en un mes o lo puedes sacar en un año, pero si tú lo entiendes y tienes esa base para entrenarlo, ahí es donde entonces sí que puedes practicarlo luego en tu casa, porque entiendes qué músculo se activa, dónde está el peso, y claro, al final es un lenguaje diferente para el twerk, porque la gente es más mayor. Normalmente a twerk no me venían niñas, como muy pequeñas, a lo mejor tenían 15, 16. Entonces ahí ya pueden ser más conscientes del peso de su cuerpo. Todo esto a los niños los tenía que transformar siempre en dibujos, algo más infantil, algo que llevara a su terreno. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Sí. No sé qué... No, está muy bien. Yo alguna vez, cuando empecé a dar clases, yo le dije a ella, oye, dame algún consejo para tratar con niños, porque yo las primeras veces que había tratado con niños se me había dado regular, la verdad. No les entendía, o no es que no les entendiera, es que no me entendían a mí, ¿vale? Porque yo no bajaba las cosas a tierra. Cuando yo empecé a dar clases, yo siempre he sido autodidacta, entonces nunca recibí clases en mi etapa de aprendizaje, hasta que fui ya bastante mayor y me puse con los latinos, y ahí empecé así a recibir clases, pero claro, son una estructura de clases quizá diferentes a las de pues unas clases de hip hop y demás. Había recibido alguna clase siempre de workshops y demás, pero claro, los workshops no son de clases regulares en sí, sino que sí, quizá muchas veces en un workshop llevan una idea principal en la que engloba todo y no es una clase al uso. Entonces, claro, yo cuando empecé a dar clases me pasaba que la estructura clara de las clases la tenía como muy
muy sobre pinzas, ¿no? Hmm. Porque no estaba seguro de si la estructura era más bien testing, ¿no? Prueba y error, prueba y error. Y claro, yo llegaba con Paula y le comentaba en plan, oye, esto es lo que ha pasado, ¿cómo puedo solucionar esto? Y la verdad que ella tiene muchos tips muy buenos para guiar a los niños, ¿sabes? La verdad que a mí era lo que me fallaba. Iba con la idea muy clara en la cabeza y no bajaba las cosas a tierra, sino que me quedaba en mi mundo. Y claro, por eso dice que, claro, no cualquier persona que baile bien puede enseñar, porque claro, igual le está enseñando y no está bajándole las cosas a tierra, no le está diciendo, en vez de un círculo grande, un sol que ilumine, tal, igual dices, nada, tú haces así, haces un círculo con el brazo grande, ¿no? Y el niño pues no lo llega a entender. Claro, es que dentro de las mismas profesiones hay especialidades, ¿no? No es lo mismo ser profesor que bailarín, que cualquier otra profesión. Igual en la informática, ¿no? No es lo mismo ser el que lo arregla ahí el hardware que el que hace una aplicación. En todos los oficios pues hay especialidades, ¿no? Y Claro. cada uno se le da mejor unas u otras. Yo voy a hablar un poco de una cosa que no habéis tocado mucho, que a mí cada vez le doy más importante, que es a la cultura que quieres implantar cuando vas a dar clase en una academia. Que muchas veces además no suele ser una academia que has montado tú, entonces la cultura te viene de alguna manera ya, digamos, preestablecida. Yo cuando empecé a dar clase, yo ya había tomado clases, pero yo siempre he sido muy de freestyle y de improvisar y todo eso. Y yo veía que había cosas que eran fundamentos, la foundation, y era algo que veía como muy importante. Y en las primeras clases que di, yo trataba de que la foundation fuera igual la hora entera de clase, ¿no? Es decir, vamos a practicar el bounce con distintos pasos, vamos a hacer tal. Y me di cuenta que esa cultura de golpe, dependiendo de dónde estuvieras, no iba a tener el efecto que tú quieres, que es que la gente siga practicando y entrenando, ¿no? Entonces fui tomando la idea de, tú cuando quieres implantar algo que te guste y que crees que va a ser eficaz, no solamente porque te guste ser eficaz lo vas a conseguir de primera, sino que tienes que hacer un recorrido. Y tienes que ir metiendo eso poco a poco. Y a veces son años y trabajar. Nunca va a ser un año. Entonces mi error al principio, y por lo que me faltaban también alumnos o venían, probaban y se desencantaban, es porque venían con una idea que igual era, voy a hacer una coreo determinada y me quiero ir a casa y enseñarle y ya está. Y yo le digo, bueno, pero es que para hacer esta coreo necesitas esto. Y ahora lo que hago muchas veces es darles un poco lo que quieren, pero también darles lo que yo quiero, ¿no? Igual en cada coreo no es una cosa, por ejemplo, comercial, completamente, por ejemplo, si hago coreo, sino que tengo un paso, dos pasos que tienen un nombre, que quiero que lo aprendan por algo. Y entonces ahí ya les voy metiendo la cultura. Igual en medio de las clases de coreo, un día, media hora, digo, bueno, esto viene de este sitio, esto viene de tal. Pero lo voy introduciendo a la cultura poco a poco y con los años llegará un punto en el que digan, vale, existen varios estilos, existen tal, pero no implantar lo mío de golpe. Fue un error que yo creo que cometí como profesor, sino ir dándoselo poco a poco, ir implantando la cultura que quieres y al final, pues los alumnos, si tienen resultados y aprenden y tal, yo creo que lo agradecen. Eso es un poco lo que yo veo. A mí me pasó también un poquito en ese aspecto cuando las primeras clases, claro, cuando tú vas a dar las primeras clases y no tienes a qué agarrarte, vas a la jungla, ¿no? Y claro, yo decía, bueno, yo tengo muy claro lo que quiero enseñar, que son los básicos del hip hop. Quiero enseñar bounce y quiero enseñar rocking. Entonces en mi primera clase enseñando bounce y era como, esto es un rollo, ¿vale? Y era como, joder, pero si a mí me mola mucho hacer bounce, ¿sabes? Y claro, luego pensé claro, que ellos lo que quieren hacer es bailar y ya está, no quieren nada técnico, al menos de primeras, ¿no? Ellos quieren salir de ahí diciendo, mira cómo bailo esta canción, ¿no? Y a mí ese paso fue como, me costó hasta darlo, ¿sabes? Era como, joder, yo no, mi camino no fue ese, al no tener profesor, el mío fue el de un paso, repetir, como coger un bounce y hacerlo 1000 veces, y luego ya cuando tenía eso, pues ya explorar. Entonces, pues me he ido dando batacazos de decir, vale, esto no está funcionando, tengo que buscar algo que funcione.
Pero y es curioso, perdona, que te interrumpa, que es curioso que luego muchas veces los bailarines que llevan ya varios años, 4 o 5 años, o se apuntan a competición o dicen me he estancado un poquito o lo que sea, y se apuntan a esas clases. Las clases de foundation de voy a hacerme el bounce, voy a hacerme estos pasos, voy a limpiarlos, tal. O sea que es curioso porque se supone que lo básico a veces no atrae tanto, pero luego llegas a un nivel y tienes que volver a lo básico. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo porque yo creo que al final es como que es como cuando te enamoras. Primero te entra por los ojos. Entonces tú cuando te apuntas a esa clase de baile, por ejemplo, llevándomelo a mi terreno del twerk, es porque dices, "Buah, yo quiero mover el culo así". Pero no entras diciendo, bueno, creo que al menos la mayoría de alumnas diciendo, "Buah, voy a conocer toda la cultura bounce, saber quién fue la primera persona que empezó con este movimiento, si viene de la esclavización". O sea, si fuera la esclavización la que hizo que se llevara a Estados Unidos. No, no entran por eso, entran porque han visto los vídeos de chicas moviendo, o chicos moviendo el culo y han dicho, yo quiero hacer esto. Pero luego una vez que estás dentro y ya empiezas como cuando conoces a la persona, el porqué, los sentimientos, conectas con esa cultura, porque a lo mejor entiendes que es una cultura de empoderamiento y eso te ayuda a mostrarte, a decir, jolín, pues yo tengo este cuerpo, este o este, pero puedo bailar twerk porque todos los cuerpos son tuerqueables, porque viene de estas minorías. Entonces ahí empiezas yo creo que a conectar de alguna manera con la cultura y entonces cada vez hace que quieras saber y aprender más de eso. Entonces creo que al final es como empiezas porque has visto algo que te gusta y a medida que vas entrando como en esa espiral, cada vez hace que quieras conocer más de quién han sido las influencias, quién lo ha movido por Europa, qué campeonatos hay. Pero creo que de primeras entrar con eso, o sea, yo sí que es verdad, por ejemplo, que al principio siempre les digo, el twerk no viene del reggaetón, no viene del dancehall, viene de aquí. Pero ya es como un dato que les rompe un poco la cabeza porque si no yo creo que muchas veces se confunde incluso el twerk con el perreo. Y aunque a lo mejor el movimiento se asimile porque viene de la cadera, no es lo mismo, no tiene la misma base. Entonces es como que les rompe un poco la cabeza y luego ya les digo, pero yo os iré contando más datos. Entonces ya es como las tengo ahí enganchadas y luego sí que van mostrando ese interés por la cultura, incluso a veces de decirme, no, pero cuéntanos más cosas. Y es como, todo llegará a su momento. y es la opinión que yo tengo respecto a la cultura, pero es súper importante. Y luego lo que habéis comentado respecto de volver a los básicos, yo creo que esto tiene mucho que ver con la curva de aprendizaje. O sea, al principio, cuando tú estás aprendiendo un estilo, de repente es como que empiezas a mejorar y llega un punto, a lo mejor cuando llevas un año, que crees que sabes un montón de cosas. Y es como que has hecho ahí un pico de decir, buah, yo ya soy buenísimo. Y luego entra como ese momento de estancamiento donde casi te entra hasta el síndrome del impostor de decir, si es que yo de este estilo no soy una mierda. Y luego yo creo que llegado ese momento es cuando vuelves a los básicos. Y yo creo que esa hostia de realidad te la das a lo mejor cuando vas a una competición o algo que pensando que sabes todo, que eres el mejor y de repente a lo mejor ni te clasificas o ves a la gente y dices, espera, que es que si yo sabía todo, entonces esta persona, ¿qué? O sea, es Dios. Y yo creo que ahí en ese momento de decir, en verdad no sé nada, es cuando vuelves a los básicos y luego vuelves otra vez a subir para arriba porque es como que ya sobre esa base que tienes vuelves a la base de verdad. Que a lo mejor en su momento no le diste tanta importancia por querer aprender a hacer el siguiente paso y el siguiente y el siguiente. Estás con esa fiebre y no te paras tanto. Pero luego es súper importante. A mí la primera vez que me dio ese ataque de ostras, no sé hacer nada, fue justo casi después de un par de competiciones en las que, bueno, yo estaba centrado en aprender pasos y que estuvieran limpios, ¿no? Y cuando no me clasifiqué, era como, ¿por qué no pasa? ¿Por qué pasa esto, sabes? Y empecé a entender cosas como las densidades, los cambios de ritmo, los cambios de altura, tal. Y fue como una hostia de realidad de decir, ostras, pero es que claro. Y claro, cuando aprendí esos conceptos los empecé a ver, ¿sabes? Y era como, claro, y es que esto da muchísimo más dinamismo a unos pasos. Y fue como, joder, si es que tengo que volver a aprender desde cero. Y entonces es cuando dices, voy a hacer básicos. Sí, resumen, no sé bailar. No sé, sí, resumen, no sé bailar. Claro, pues hablando de volver a aprender de nuevo, quería preguntaros, ya os he preguntado por vuestra experiencia de profesores, pero os quería preguntar vuestra experiencia como alumnos. ¿Qué os ha gustado? ¿Qué luego repetís cuando sois profesores? ¿Qué diríais, mira, esto yo creo que no me convenció demasiado? Si quieres comentarnos algo, Dani, empiezo por ti. Sí, bueno, a mí algo que me gusta como cuando yo voy a recibir clases, ¿vale? Aquí voy a traer una historia de un libro, ¿vale? Cuando yo estoy recibiendo clases me gusta que sea un reto para mí, ¿vale?
pero no un reto imposible, sino que un reto que en esa clase pueda conseguir o que esté ahí, en el filón, ¿no? Entonces, si yo recibo una clase y me resulta aburrida, ¿sabes? Porque sea muy fácil, esa clase no me va a gustar. Y sin embargo, si es súper complicada, ¿sabes? Como un reto imposible, también no voy a llegar a conseguir nada, me voy a frustrar y no me va a gustar. Entonces, a mí lo que me gusta es que esté en ese filo, que sea entre el aburrimiento y la frustración, ¿sabes? Ese punto perfecto de decir, vale, ahora me está costando, pero creo que en el siguiente intento lo voy a conseguir, ¿sabes? Entonces, venga, let's go. Y eso como que sí que me motiva. Y aquí hay un libro que me gustaría traer que se llama Fluir, ¿vale? De un psicólogo, ¿vale? Que tiene un nombre rarísimo. Se apellida Csikszentmihalyi, ¿vale? Hali Csikszentmihalyi o algo así, ¿vale? Y el libro habla justamente de esto, que hay un gráfico, ¿vale? Que hay una fina línea entre el aburrimiento y la frustración en la que si entras en ese punto perfecto entre, venga, ahora si lo vuelvo a intentar, a ver si seguramente lo consigo, entras como en un estado de flow en el que todo se sumerge en la clase y entras como en tu mundo. Y entonces acaba la clase y dices, ¡ay, ya ha acabado! ¡Qué rápido se me ha pasado! Si consigue eso la clase, eso es que me ha gustado un montón. ¿Vale? Respecto al carácter del profesor, me gusta que sea exigente. ¿Vale? Me gusta que sea así cañero. Igual, y sin llegar a ser súper mega estricto, ¿sabes? Pero sí, tirando más a autoridad, ¿no? De ser estricto. Un poquito así. Vale, muy bien. Paula, si nos quieres comentar ahí un poquito tu Sí, yo experiencia. diferenciaría mucho entre un curso regular o un workshop, porque yo me he formado en ambas cosas y a mí durante un curso regular me gusta mucho que la profesora o el profesor lo tenga bien estructurado. O sea, que sea como esto lo estamos haciendo con un porqué, no que sea dar una coreografía porque sí o ahora hoy trabajamos bounce porque sí, sino que se vea esa estructura para que luego yo cuando termine el curso diga, vale, noto que he tenido una progresión de verdad, porque me han pasado ambas cosas, de progresar un montón en un año o decir, pues bueno, sí, he bailado, pero bueno. Y me gusta también que sea un profesor empático, o sea, ya aparte de que te dé buena técnica, de que entienda los movimientos, de que sepa explicarlos, que eso para mí sería súper básico, que tenga empatía en la clase en el sentido de, somos 4 filas de alumnos, pues haz cambio de filas. O sea, parece una tontería, pero yo me he comido clases de a lo mejor haber llegado un poco más justa, estar en tercera fila o simplemente haber entrado la última o por lo que sea y estarte toda la clase en tercera fila es como, tío, no me veo, estoy ahí haciéndome un hueco. Entonces me gusta que los profesores sean empáticos. También en el sentido, por ejemplo, de que tengan las pausas de bebed agua ahora. Que a veces hay profesores que se olvidan de esas cosas y es como, a ver, no quiero pararme en medio de la coreografía para ir solamente a por el agua, pero entonces como que se pongan un poco también en esa piel de los alumnos y que no sea taca, 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 sino que sea como, a ver, estás dando clase a personas que déjanos un poco de ese espacio, de date cuenta que tú estás siempre en primera fila, pero el resto no. Y luego, en cuanto a los workshops, ahí estoy bastante de acuerdo con lo que dice Dani. Y es que entre la fila, o sea, entre el aburrimiento y la frustración, ahí es donde tiene que estar la clase. Porque yo he ido a workshops que eran muy sencillos, a lo mejor ha sido cosa mía de decir, pues a lo mejor no tienes que haber ido a ese workshop. Pero claro, muchas veces no sabes exactamente el nivel que van a dar o qué van a enseñar, porque ahora se ha puesto muy de moda incluso que te pongan la coreografía de este workshop con esta canción, pero antes, hace unos años, no, era como workshop de iniciación o de intermedio de esto, pero define eso, define intermedio, define avanzado. Y, y a mí me gusta, pues eso, también poder aprender la coreografía o los pasos que me traigan, pero que no me llegue ni a aburrir, de decir esto es súper sencillo, ni este profesor que a lo mejor te trae preparado 1 minuto y medio de coreo y si lo sacáis bien y si no, suerte en la vida. Porque eso también lo he sufrido y al final tienes la sensación de he venido a tirar mi dinero, porque me he aprendido los 2 primeros 8, pero también no es lo mismo estar con un profesor que tú ya conoces cómo baila, que ya conoces su estilo, que ya sabes como las densidades que trabaja, aunque luego sean diferentes coreos, es como que ya le conoces. A ir a un workshop de una persona súper random y que encima intente meterte a lo mejor 1 minuto y medio de contenido. Para mí eso muchas veces ha sido perder el dinero, de decir,
he venido aquí, me llevo un 8 y encima todo el rato en cuarta fila. Pues para eso no pago 40 pavos. Sí, la verdad que sí. Lo que estabas diciendo también me retrotraía a cuando se hacen eventos, workshops muy, muy grandes, ¿no? De igual, yo qué sé, 100 personas, ¿no? Y al final sacan a 5 a bailar. Y al final... Y eso es como una cosa de las que no me gustan cuando voy a una workshop. Y claro, es verdad que a veces es como... Hay 100 personas, entonces el coreógrafo lo que hace es enseña la pieza y los que Tu suerte en la vida. los que ha visto con el ojo así o son sus amigos o ya les conoce, pues les pone ahí delante y el resto a mirar. Entonces a mí ese tipo de workshops la verdad que no me han gustado nunca. Si alguna vez, si es por un bailarín que viene ahí de Los Ángeles, que todo tu sueño ha sido verle por primera vez, pues vas. Pero no tanto por la clase, sino por verle ya y decir, mira, le he visto ya después de tantos años en internet. Pues nada, también quería yo aquí incluir una cosilla, que es algo que empecé yo a hacer a raíz del COVID, no sé si vosotros también, que es, yo no quedé muy convencido con las clases regulares de las academias, me lo pasé bien y no tuve ningún problema, digamos, en específico, pero siempre sentí que no estaba haciendo lo que yo quería, ¿no? O sea, igual no existía el estilo que yo quería bailar, o igual se centraba mucho en coreografía y luego fuera de la academia pues no se bailaba tanto. Yo he sido muy también de quedar fuera y bailar, ¿no? Y una de las cosas que hice fue, pues bueno, en el COVID muchos profesores dijeron, pues doy clases online. Muchos. Y yo es de lo que más he aprovechado, la verdad, porque ahora ya no es solamente que puedas elegir una academia en tu ciudad, sino que tú puedes ir al bailarín que más te gusta y a veces te cuesta el mismo dinero. Sí, sí. Yo me he estado formando con Alex en Waving, que es una chica, es de Grecia, las workshops son en inglés y ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque claro, la elegí yo directamente de cualquier parte del mundo. Claro. Y con ella tuve clases tanto individuales como grupales y ahí sí sentí yo que estaba en el sitio donde quería estar, porque era la persona que a mí me gustaba cómo baila, la que más me gusta y a la que más quería parecerme. Entonces era Claro. como que todo encajaba así. Yo no sé si vosotros habéis tomado clases online o habéis Sí. tenido mentorías de ese tipo o qué os ha parecido. Sí, de hecho, pues prácticamente yo creo que pandemia o pospandemia también. Hay una página, ¿vale? O sea, una aplicación que se llama Stishi, Hmm. ¿vale? En Stishi es súper barato, además. Pagas el año entero, ¿sabes? Y dices, bueno, ya solo con que tome 6 o 7 clases te sale rentable, ¿no? Y eso está muy bien porque para la gente que se quiere obsesionar durante un tiempo, eh, lo consigues. Puedes estar tomando clases durante 9 horas seguidas, ¿no? Si el cuerpo te aguanta, vaya. Y está muy bien porque, joder, dices, ostras, hay clases de esta persona que siempre he querido tomar alguna clase y la puedes tomar, ¿sabes? Y había clases bastante interesantes. Ahí me hice un curso de popping. De Boogie Frantic. De Yo Boogie también me lo Frantic. hice. Sí. Sí, está muy bien, me gusta mucho. Me hice también el repaso de Foundation, ¿sabes? De decir, venga, vuelvo a la base. Y me lo pasé bastante bien, la verdad, con los profesores de ahí, porque bueno, y me imagino que también al grabarle y que va a quedar para la posteridad, como que se preparan bastante más las clases, ¿no? Y ya vienen con una estructura bastante clara. Entonces, la verdad que Stisi a mí me gustó bastante el año que lo tuve y lo aproveché, lo amorticé bastante. Es verdad que de breaking no había mucho, lo que había no me gustaba tampoco. Para empezar está muy bien, ¿no? Lo que hay, pero bueno, no era lo que más me gustara. O sea, lo que más trabajado estuviera. Estaba más, pues eso, estilos que se llevan más de moda. Sí, no sé si tienes tú Sí, alguna... yo en pandemia también, por lo mismo, empecé a tomar clases y yo me estuve formando con Luchi Ara, que es una profesora de twerk de Argentina, que bueno, pues yo no sé si tendrá 3 o 4 alumnos que han sido campeones mundiales. Entonces, para mí yo la veía era como wow. Y yo recuerdo de tomar, claro, porque en Argentina yo no sé qué hora sería, pero aquí en España yo creo que empezaba la clase a las 10:30 de la noche o así. Y yo esas clases noté una evolución tremenda, sobre todo en el tema del freestyle, que era en lo que ella se especializaba.
y fue una suerte porque luego a raíz de ahí también he tomado otras clases online. Es verdad que una vez que pasó la pandemia, pues ya era como que buscaba otra vez lo presencial, porque al final la energía que se mueve en la clase pues me gusta más que el online, pero para ese momento y para formarme fue una oportunidad increíble, porque si no, pues yo no me viera a Argentina, al menos de momento, a formarme solamente, pero vamos, fue increíble. Además, como estaba ahí, veías a todo el mundo, lo organizó súper bien, a mí me encantó. Mira, hemos hablado de profesores espectaculares que hemos tenido. Entonces, yo quería sacaros aquí el tema de qué ingredientes tendrían que tener el profesor perfecto, ¿no? Como el creador de las supernenas que va tirando así Sí. distintos ingredientes. ¿Qué ingredientes pondríais vosotros? Ya habéis dicho algunos, pero bueno. Sí, ya hemos dicho algunos. Quería añadir que, claro, que aunque yo haya tomado clases online, a mí me gustan más las presenciales, mucho Sí. más, ¿no? Porque por eso mismo, por la energía. Yo creo que nunca va a haber lo que se respira en una clase. Si hay muy buena energía, en el online no es... El online es para los frikis, ¿vale? Que dicen, me quiero obsesionar, ¿no? De decir, venga, me voy a estar en casa y me voy a poner a dar, ¿no? Yo la verdad que tengo ahí una experiencia un poco diferente porque es verdad que hay una energía en la clase, pero yo he tomado clases grupales online y, por ejemplo, en las clases online de Waving, estar escuchando R&B súper flojo, tranquilamente toda la clase, ves a una persona que, yo qué sé, que baila otro estilo completamente diferente, pero está bailando Waving, una persona de Inglaterra, otra persona de Polonia, otra persona de Estados Unidos, otra persona de no sé qué, y todos conectando en una vibración como así muy suave. No es como que estemos ahí haciendo flexiones a lo loco o haciendo Bart Simpsons o pasos ahí tal, sino que se crea una atmósfera a veces en los Sí, grupos, dependiendo en qué temas, que también te llena mucho, que en persona lógicamente iba a ser mejor. claro. Pero no solamente yo he tomado el online a nivel ahí de volverse locos, sino que realmente ves cosas muy especiales y claro, si conectas realmente con lo que a ti te gusta Claro, máximo, imagínate tú ahí una workshop con Honten, por ejemplo, claro. y que todos estáis ahí, yo qué sé, Honten, está ahí Lilu, está Gravity, está no sé qué, y tú Claro. estás ahí en la misma clase y dices, Sí, yo es que claro, las clases que he tomado yo siempre han sido vídeos, no han sido online. claro, ¿Sabes? Han sido vídeos. sí, las mías eran, las mías Claro, eran online en directo, tal claro, cual. claro. Eso, claro, y ahí igual cambia también la movida. Pues sí, te digo un par de ingredientes. Estos los he estado pensando. A mí me gustaría que el profesor ideal tuviera entretenimiento, ¿vale? Pues eso, que cada día trajera como una curiosidad pequeña, que no me atosigara con historia, que dijera como, "Uf, qué coñazo", que yo soy pro historias, ¿eh? Pero a nivel de usuario estándar, quizá, pues eso, que te diera el detalle de la clase, ¿no? Y que si bailas una canción de Justin Timberlake, por ejemplo, te tenga un dato de Justin Timberlake. O si haces un Samrock, te diga algo, ¿no? Que tenga entretenimiento y que tenga autoridad. O sea, autoridad no, como presencia, ¿no? De decir, chicos, a seguir, ¿no? Que sea estricto, entre comillas, ¿no? Sin que llegue a ser falta de respeto, ¿sabes? Pero que tenga ese a nivel de estricto. Y esos serían, para mí, dos ingredientes bastante claves. Vale, Sí, me ¿alguno? gusta. Yo añadiría también lo que he comentado antes, justo de la empatía a nivel de organización de la clase, de posiciones, o sea, no posiciones a la hora de un show, sino de cambio de filas. O sea, es que para mí eso me parece tan importante. Luego también que haga un buen calentamiento, porque bueno, eso es un temazo. O sea, el tema de cómo son los calentamientos en algunas clases, yo muchas veces me he querido tirar de los pelos. Entonces, que haga un buen calentamiento enfocado a lo que vas a hacer en clase. O sea, tú no puedes ponerte a estirar si lo que vas a hacer es estar bailando, por ejemplo, hip hop. No, porque es que puedes lesionar a mitad de tus alumnos y luego tienes a media plantilla que le duele la rodilla y te extrañas. Entonces, que haga buenos calentamientos y también que sepa desgranar lo que te quiere explicar. O sea, yo lo volvería a llevar a la parte de la técnica, pero a lo mejor un día estás explicando pues ahora vas a bailar y toda tu energía está en el codo y con el codo dibujas, yo qué sé, un Picasso.
pero que sepa hacerlo llegar a los alumnos, que sepa ejemplificarlo, que sepa bajarlo a tierra y que sepa desgranarlo poniendo ejemplos. Porque hay veces que hay cosas y conceptos muy abstractos que a lo mejor están en la cabeza del profesor y te lo explica, pero es como, bueno, lo entendéis, ¿no? Y es como, no. Y después de decirte a lo mejor 3 veces que no, dices, lo entiendo. Pero me gusta eso, que lo sepan bajar a tierra todas las ideas que tengan. Y también que se centren mucho en los pesos, en si esto es a media altura, dime que es a media altura, no des por supuesto que yo voy a saber que es a media altura. O sea, pues eso. Que al Muy fin... descriptivo, ¿no? Sí. Claro, yo una cosa que le digo a veces a mis alumnos que he tenido, porque claro, he tomado clases también de distinta gente, y les he dicho, a veces tenéis vosotros que fijaros en lo que está haciendo el profesor, no solamente en lo que dice. Porque claro, puede que simplemente esté diciendo, vale, este paso va con los brazos, pero está haciendo algo con el pecho, está más abajo, está más atrás. Y hay veces que no os lo van a decir. Yo se lo digo mucho a mis alumnos, eso de que no solo hagan lo que dice, sino que le miren y también que hagan lo que están viendo que hace. Claro. Porque igual hay cosas ahí que no está explicando, claro. Sí, al final tú estás haciendo 1000 cosas con el cuerpo. Es difícil decir las 1000 cosas que estás haciendo con el cuerpo, ¿no? Al final, pues eso, te cierras a un par de tips, ¿no? Pero sí, al final el bailarín al final es copiar el movimiento espejo, ¿no? También abriendo el tema de la empatía, por otro lado también, a mí hay un tema que me gusta mucho con los alumnos, que a mí me gusta verles muy como individualmente, ¿no? Que yo, por ejemplo, sé que igual para mí yo daría todas las clases de popping y waving y se acabó y sería feliz. Pero igual tengo otra persona que le gusta otro estilo determinado en clase. Y tengo otra persona que le gusta otro estilo que es diferente del mío, del suyo y del otro, ¿no? Y yo quiero que esas personas no solamente aprendan popping y waving, sino que también tengan cositas que brillen ellos en las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Entonces por ahí también llevo la empatía de, mira, yo a este alumno igual no puedo darle todas las clases de lo que a él le gusta, porque también hay más gustos, también yo soy especialista en lo que sea, pero voy a intentar ir cambiando, ir dándole cosas a cada una de estas personas que le vaya bien a lo que a esa persona le gusta, ¿no? Y tratar de conocerlos realmente, darles la oportunidad de, yo qué sé, si quieren mostrar qué es lo que te gusta, qué canción te gusta, cómo te gusta bailar, ¿no? Y entonces yo trato un poco de cambiar mucho. Yo en las clases que doy suelo avisar de no voy a hacer comercial, sino que voy a hacer comercial a veces, pero también va a haber un acorio de popping, va a haber un acorio de shuffle y cutting 6, va a haber un acorio estilo lo que sea, y si hay una persona que veo en mi clase que está apasionada por algo, me formaré yo para hacer una clase al nivel que pueda de eso también. Sí, es que al final los alumnos, esto a raíz de lo que hablábamos al principio del podcast, están contigo y también tienes tú una parte muy importante, una responsabilidad, sobre todo si son niños, adolescentes, de educarles. O sea, está muy bien eso de que les tienen que educar en casa, les tienen que educar en el colegio, pero al final es un espacio diferente donde comparten con otras personas y tú les tienes que indicar también unos valores y preocuparte por ellos realmente. De, pues, qué canciones os gustan, aunque luego a lo mejor tú digas, es que yo aquí no puedo ponerte Lola Índigo hoy porque... Pero tú ya tienes ahí eso. Incluso escucharles, para mí es muy importante también el preguntarles qué tal el día, aunque luego a los 10 minutos les tengas que cortar de, chicos, hay que calentar, no sé qué, porque al final no dejan de ser personas que muchas veces ven en ti a lo mejor como esa figura referente de yo de mayor quiero bailar como mi profe, y está mucho en tu mano lo que tú le des a esos alumnos. Si ellos, muchas veces el baile es su vía de escape, si te vienen todo contentos a contarte que han sacado un 7 en matemáticas, escúchales, claro que eso no es baile y claro que eso no les va a aportar nada a su baile, pero sí que les va a aportar en el sentido de mi profe me escucha, porque a lo mejor en otro sitio no se sienten así de escuchados. O sea, a mí me ha pasado incluso de ser, entre comillas, psicóloga de mis alumnos, de que me vinieran llorando de Paula, es que hoy en clase me ha pasado esto y no. Entonces también está ahí esa responsabilidad de eres profesor de baile, pero también te tienen que ver de alguna manera, yo creo, como ese hermano mayor de empatiza conmigo, me entiende, también si tienes que decir no a algo, pues le dices que no, pero creo que también tenemos esa responsabilidad de escucharles y lo que tú dices, de intentar conocerles bien a cada alumno, que a veces es muy complicado y sobre todo si son grupos grandes, para intentar también adecuarte, porque al final estás dando un camino a ese alumno que si sigue en el baile le vas a influenciar muchísimo, porque le estás formando tú y eres su figura de referencia ahora mismo en ese momento de su vida dentro de lo que es el baile. Total, es muy vocacional en verdad en la enseñanza del baile, ¿eh?
A mí yo entro en estado de flow, como dices tú, pero Entras en dando estado de flow, clases, ¿no? no solo recibiendo. Qué bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Algún ingrediente más que le echarás tú a ese profesor idílico? Pues hay un tema que, claro, a veces es bastante difícil de cumplir, sobre todo en las ciudades más pequeñas, y también dependiendo de la mentalidad que tenga la academia, que es la experiencia que ha tenido fuera de ser profesor. Es decir, tú tienes que ser bueno dando clases, ¿no? Ujú. Pero imagínate que estás en una academia que uno de sus valores es que llegues a ser un profesional y que te dediques a ello. Entonces, ese profesor, aparte de ser bueno dando clases, para mí tenía que haber, o sea, tiene que haber trabajado de eso, Ujú. lógicamente. También depende mucho de los estilos. Quizá hay estilos que igual no hace falta dedicarse profesionalmente en cuanto a competir, ¿no? No sé, estoy pensando igual a unos latinos o Sí, igual, por ejemplo, yo que bailo waving, las competiciones de waving no hay ya. prácticamente. Entonces, dedicarse profesionalmente dependerá un poco del estilo y del área, pero sí creo que también, dependiendo un poco la cultura, igual es interesante que haya tenido experiencia Claro. profesional. No sé qué opináis. Sí, sí, totalmente. O sea, esto es como ir a estudiar ADE y que tu profesor no haya emprendido nunca, ¿no? Entonces es como que huele un poco a ahí un poco mal, ¿no? Entonces estoy de acuerdo. También depende, ¿no? O sea, insisto. O sea, si es la academia la que mueve los valores de decir, vale, quiero que llegues a ser profesional, son cosas completamente diferentes. Una cosa es aprender a bailar, que tú puedes bailar estupendamente y no conseguir trabajo en la vida. Porque para vivir de ello, no solo tienes que saber bailar bien. Era un tema que una vez quería hablar, que para ser profesional del baile no sirve con solo bailar bien. Tienes que saber muchísimas más otras cosas, en plan, tienes que moverte en el mundillo y tener contactos, tienes que, pues eso, al final moverte, ¿no? Saber hacer un currículum, saber hacer un vídeo, saber por dónde moverte y presentarte castings. No es solo, bueno, bailo bien y ya me lloverá las ofertas, no. Eso luego a la hora de la verdad es una utopía. Entonces, claro, si tú como academia promueves también ese valor de decir, bueno, yo lo que quiero es que mis bailarines sean profesionales, quizá tienes que enseñarles también eh, eso, cómo llegar a ese objetivo, porque no es solo bailando bien. Aquí se podría sacar un tema polémico que no creo que no tenemos, no sé cómo vamos de tiempo. Ya vamos, ya Ya hemos hemos, cubierto ya el hemos cupo. cubierto, pues no para próximos capítulos hablaremos de si, por ejemplo, estar en competición te hace profesional o no. Sería para tema polémico o interesante. Bueno, estaría Pero bien. bueno, para quedarnos así con un mensaje de un poco el podcast de hoy, ¿cuál creéis que sería la moraleja que podemos dejar a nuestra O- vecina Josefina? hoy toca decir moraleja. Paula, ¿cuál sería la moraleja? Pues yo creo que la moraleja es que si te apuntas a clases de baile, tienes que ir con la mente abierta a también a encajar con ese profesor que va a dar la clase y buscar un profesor que encaje contigo a nivel de empatía, de formación, pero también darle la oportunidad a ese profesor, como ha dicho Roque, de, de conocerle, de decir, es que si esta persona me está dando esta chapa con esta cultura, quizás sea porque me va a venir muy bien en un futuro. Entonces, como darle margen y darle tiempo a conocer a ese profesor. Esa moraleja hay que estudiarla, Hay ¿eh? que Es estudiarla. bastante larga, ¿eh? Es que me la habéis puesto difícil, chicos. Sí, sí, lo sé. Una ¿Cuál Siempre, dirías tú encerrona. que es? yo es que generalmente se lo digo a Milín y entonces yo tengo tiempo para pensarlo. No, yo diría que si quieres ser profesor, eso, te centres más que en enseñarles mucho nivel, en encontrar ese punto medio entre la frustración y el aburrimiento. Sí, Sí, me me gusta. gusta más la tuya que la mía. Es que me ha dado tiempo a pensar, ¿eh? Y tengo experiencia. Mira, y ahora que me ha dado tiempo a mí a pensar también, Bien, perfecto. 3 moralejas. Hoy 3 moralejas para que la piscina Josefina se vaya bien fresca. Quédate donde sea un reto, pero te sientas bien. Eso es. Y hasta aquí el podcast de hoy. Que no te lo cuente tu vecina Vecina Josefina. Josefina. Nos vemos.